la vida me enseñó que todo lo material, era un niño, que todo lo material viene y va. Y ahí empecé, y siempre digo que en esa época me compraba, también estaba en un entorno laboral de ventas donde cada persona que ganaba algo de dinero se compraba un zapato de marca, se compraba una camisa de marca. Y fue entonces cuando una de las razones por las cuales yo utilizo zapatos Vans, Ajá. que son zapatos que cuestan... Que a mí me encantan los Vans. Y que son zapatos de menos de $100. Desde ese momento que tuve ese golpe financiero, dije... Oye, esto es un anuncio no pagado. Ajá, exactamente. Para Vans, pero nos encantan. Me encantan los Vans. Nunca más voy a permitir que lo material defina mi intelecto, mi personalidad o quién yo soy, ¿no? Y desde entonces siempre uso esos zapatos. Esa es la razón. La gente me dice siempre, ¿por qué usas Vans? Y cuestan $60. Y para mí hacen el mismo trabajo con un zapato de $500. Y es mi personalidad hoy por hoy. Entonces aprendí a empezar a valorar mucho más el dinero. Ámbar con Alma. Ámbar con Alma. Ámbar con Alma. Amigas y amigos, hoy tenemos un programa que huele a éxitos, a trabajo duro y a sueños cocinados lentamente. Nos acompaña uno de los chefs más influyentes de Estados Unidos. Ustedes lo vieron por más de una década en Telemundo, donde su carisma, naturalidad y simpatía traspasaron las pantallas. Nació en Venezuela, de padres sirios. Creció en un hogar donde se hablaba y se cocinaba comida árabe. Llegó a Miami con 13 años y $300 en el bolsillo. La historia de mi invitado está llena de logros y de momentos duros. Pero este joven emprendedor no solo sabe guisar muy bien, también sabe reinventarse y sacarle jugo a los retos, convirtiéndolos en nuevas oportunidades. En Ámbar con Alma recibimos con mucha admiración y unos olores que siempre están alrededor de él al chef James. Bienvenido a Ámbar con Alma. Tan bella, muchas gracias. Qué alegría tenerte aquí. Siempre soy tu admiradora. Te veo con esos platos tan divinos, con ese carisma, con esa alegría, cómo te disfrutas lo que haces. Para mí ya era tiempo de que estuvieras aquí en nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación y bueno, esa introducción maravillosa. Llegó el chequecito por lo visto, ¿no? Ave María. Qué maravilla, qué maravilla. Usted siempre factura y factura bien. Muchas gracias, de verdad que súper contento de estar aquí. Por muchas razones, ¿no? Creo que el mundo debe consumir mucho más de lo que estás haciendo. Te felicito porque tuve la oportunidad de ver varios de tus episodios y qué bonito que hayan personas como tú que buscan sobre todo resaltar historias que conectan con aquellas personas que de repente en algún momento se encuentran nublados, no saben, y que mucha gente tiene que entender que ninguno de nosotros somos distintos a nadie. Solamente sí. Hemos hecho un par de cositas, hemos alterado un poquito los números, el orden de los factores y pues así llegamos. Totalmente, qué lindo que traes eso, porque muchas personas piensan que los artistas, los chefs, los que estamos en pantalla de televisión, conocen solamente la parte que pueden ver, pero no logran conocer ese corazón, ese alma, su historia detrás del éxito, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, porque la gente dice, wow, qué bien que el chef James ha sido exitoso, pero no saben todo lo que hay detrás de ello. Y hoy pretendo que puedas abrir tu alma y que nuestros oyentes, los que siempre están aquí pendientes de Ámbar con Alma, te conozcan esa mirada, conozcan lo que hay profundamente dentro de ti. Pero ¿qué te parece si empezamos? ¿Qué influencia tuvo la cocina en el seno de tu familia? Bueno, la cocina yo creo que era todo. Algunos de los más grandes y más bonitos recuerdos que tengo de mi niñez sucedían alrededor de la cocina, ¿no? Vengo de padres árabes
sirios, y siempre el árabe y la familia árabe fue mucho de demostrar el cariño y el amor a través de la cocina, que es algo que nosotros los latinos también tenemos. Eso pasa también en los puertorriqueños. Imagínate los latinos. puertorriqueños. La cocina es como el punto de encuentro. Yo siempre cuento que una de mis mejores navidades la pasé en Puerto Rico, en un pueblito muy bonito que se llama Juana Díaz, en el sur de la isla. Y yo cuando llegaba una persona, primero que todos los puertorriqueños son talentosos, todos cantan, bailan, tocan guitarra, tocan guaracha, tocan esto, tocan lo otro. Entonces cuando se juntan 5, se arma, bueno, Tremendo la fiesta, parizón. tremendo party. Tremendo parizón. Y luego cada uno venía con sus pasteles, su arroz con gandules, sus habichuelas, su bacalaíto, y qué bonito, ¿no? Es poder celebrar alrededor de la comida. Y yo vengo de un núcleo familiar donde todo era alrededor de la comida. Qué rico. ¿Tus papás también eran chefs? Mis papás eran cocineros caseros. En mi familia nunca hubo alguien que hubiese tomado una inclinación profesional hacia el lado de la cocina. Siempre fue netamente de las celebraciones, ¿no? Y de esa comida de los cumpleaños, de fin de año, Y yo cuando voy atrás en el tiempo a buscar o a recordar esos momentos que siempre me sacan sonrisas, todos eran alrededor de la comida. Es que es así también, es que todos los latinos nos encanta. Primero que nos encanta comer. Y sobre todo el buen comer. Total. Y cuando mientras estás comiendo, te estás contando, estás como dicen en Puerto Rico, te estás chismeando todas esas cosas y uno está ahí atento y puesto para eso. Y es triste que hoy la sociedad esté llevándonos cada vez más hacia la conveniencia de que los hogares estén pasando menos tiempo en la cocina. Así es. Yo siempre digo que mi mensaje desde que empecé la televisión era, ¿cómo hacemos que la gente regrese? En inglés se dice back to basics, que regrese a lo básico, a lo que realmente creaba esos recuerdos. Hoy en día, uno de los grandes poderes que tenemos en la mano es la comida. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué tiene el poder de quedarse grabado en tu subconsciente 30 años más tarde? Es el sabor de aquella receta que te hacía tu mamá cuando eras chiquita o aquella receta que te hacía tu abuela. Así. Imagínate el poder de un platillo que se queda contigo 30 años. Eso es así, eso es así. Yo recuerdo muchos platillos que me hacía inclusive mi mamá, que en paz descanse, mi abuelita, que eso definitivamente se le queda a uno grabado para toda la vida. Y lo lindo es que tú lo tienes como inspiración. Pues si mi abuelita hacía esto, yo puedo hacer esto otro también. Total. Mira, aparte de toda esta influencia y esta cultura árabe con la que naciste, con la que te criaste, en un momento dado tu mamá se divorcia de tu papá, se vienen a Estados Unidos. ¿Cuán difícil fue para ti esa transición, ese cambio? Bueno, yo creo que todo cambio es difícil. El ser humano, aunque es adaptable al cambio, nunca está preparado para el cambio. Así es. Fue difícil, sí. Fue bastante difícil, sobre todo cuando hoy como padre lo veo teniendo un hijo, exponer a un niño de 13 años. Yo a los 14 años empecé a trabajar, tenía un trabajo a tiempo completo, trabajaba 50 horas semanalmente. El niño a esa edad tiene que estar enfocado en otras cosas, en jugar, en hacer deportes, en socializar con sus amigos, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, mucha gente me pregunta ¿qué cambiarías de tu pasado? Y yo siempre digo que nada, porque esa misma dificultad de vivir cosas que el común denominador no vive a esa edad, te prepara para llevar una vida con una piel mucho más gruesa. Te prepara a llevar una vida donde tienes una fortaleza mental superior al común denominador. Cuando vemos las historias de muchas de aquellas personas que han logrado grandes cosas en la vida, siempre han pasado por dificultades, porque esa dificultad de alguna manera que le da forma a lo que va a ser ese futuro. Toda persona que tiene una vida fácil, eventualmente esa facilidad los pone en zona de confort. Eso es así. Y terminan en la mayoría de los casos fracasando. Entonces, sí fue muy difícil. Yo siempre lo digo desde el punto de nunca para dar lástima, siempre para inspirar. A que cualquier persona que pase por un momento como este. Nosotros, cuando llegamos a Estados Unidos, mi madre y yo comimos arroz blanco con salsa tabasco por 2 semanas seguidas. Porque no teníamos dinero. Claro. Y esas cosas son buenas contarlas porque la gente solamente ve lo que brilla y no sabe la historia que hay detrás de todo eso. Porque fíjate, tú a los 14 años, ya como bien señalas, comenzaste a trabajar, estudiabas, trabajabas.
¿Cuál fue tu motivación en ese momento para tú decir, o sea, yo no quiero hacer lo que un niño de 14 años estaría haciendo normalmente? En ese momento no lo entendía. En ese momento no tenía una motivación, tenía una obligación. Ok. Porque Diferente. era muy diferente porque teníamos que trabajar para poder, mi dinero que ganaba se lo daba a mi madre, y teníamos la obligación. Estaban ustedes dos solitos acá. Nosotros dos solitos, sí. Teníamos familiares, pero pues mi mamá también siempre fue una mujer muy trabajadora, y muy luchadora. Llegó a tener 4 trabajos en Estados Unidos para sacar, digamos, el hogar adelante. Y yo siempre le digo a la gente que mi mamá, a diferencia de muchas personas que de repente se quedan con una herencia, mi mamá está viva, gracias a Dios. Yo siempre le digo... Un besito bien grande a tu mamá, que tiene tremendo hijo, el chef James, de verdad te admiro. Muchas gracias. Yo siempre le digo a la gente que más que una herencia monetaria o bienes o lo que sea, esa herencia que me dio mi madre, que fueron ciertas enseñanzas, una de ellas fue siempre ser el número 1 en todo lo que hagas. Ella me decía, nunca te avergüences del trabajo, nunca te avergüences del trabajo. Si vas a barrer pisos, tiene que ser el mejor. Tus pisos tienen que ser los que más brillan, ¿no? Eso es así. Y eso siempre creó en mí un espíritu competitivo, donde cada cosa que yo hacía siempre trabajaba incansablemente, pero con un factor común que era la obsesión. Yo cuando hacía algo, yo entraba a hacer karate. Empecé a hacer karate a los 7 años y yo quería ser el mejor en karate que pudiese ser. Y llegué a ganar todas las competencias de karate. Lo mismo fue en el tenis, lo mismo fue en el trabajo. Cuando yo entraba en una compañía, antes de ser chef, cuando empecé muy temprano a vender, yo decía, ¿quién es el mejor vendedor aquí? ¿Cuánto vende? Y ese era mi objetivo y esa era mi misión. Y hasta que no vendiera yo más que esa persona, no descansaba. No te quedabas tranquilo. Era como la manera en la cual me había cableado mi madre con esos consejos. Yo creo que esa obsesión fue la que me ha llevado a poder lograr muchas cosas en mi vida. Pero siempre lo he dicho, a partir del trabajo incesable, incansable. Si usted quiere algo, no va a suceder si uno está sentado en la casa. Es que nada te llega del cielo. Tú sabes que yo tengo mi hijo y siempre le doy ese consejo. O sea, para tú poder ser exitoso, tienes que entender los sacrificios que te llevan al éxito. O sea, nada te llega a la mano, no te llega todo en bandeja de plata, como diríamos. No te cae nada del cielo, obviamente la bendición de Dios. Y la realidad es que yo creo que muchos jóvenes tienen que escuchar esto que tú acabas de decir. O sea, hay que sacrificarse y hay que sacrificarse realmente. Porque aunque tus padres tengan los recursos económicos y posiblemente te digan, tú no tienes que trabajar, siempre hay que trabajar. Porque es que si tú no conoces lo que es el sudor del trabajo, lo difícil que podría ser el tú destacarte de una manera extraordinaria, si no lo vives, jamás podrás experimentar el éxito. A mí me da mucha curiosidad porque tú siendo un chico con apenas 17 años, ganabas más de $100,000 al año, entiendo yo, con todos estos retos que tenías y con esta intención y deseo de ser el mejor. ¿Tú no crees que eso era mucho dinero para un adolescente? ¿Y cómo tú aprendiste a manejar ese dinero y cómo aprendiste de esa experiencia? Aquí se pueden decir malas palabras. Claro que sí, todas las que tú quieras. ¿Cómo Aquí aprendí? estamos sin censura. Esto es Ámbar con alma. Me encanta. Mira, al final del día, yo creo que para todo tiene un momento en la vida, ¿no? Algunos le llamamos el tiempo de Dios. Es perfecto. Claro que sí. Cuando haces mucho dinero muy temprano, la inmadurez y los golpes te enseñan a que pues las cosas se llevan de otra manera. Así como ganaba mucho dinero, hice mucho dinero, de un momento a otro me llevé mi primer declive financiero, mi primer golpe contra un muro de... yo creo que es parte de la enseñanza. Y es cuando uno no entiende que la vida, siempre todo lo que nos pase negativo, todo eso que llamamos problemas, son nuestros grandes maestros y nuestras grandes enseñanzas. Así. En el momento es muy difícil entenderlo, porque uno que se pregunta, yo tenía 17, 18 años, ganaba lo que ganaba y era prácticamente intocable. Yo comía en restaurantes 5 veces a la semana. Como se me hacía tan fácil, no tenía valor por el dinero. Claro que sí. Ahora tengo 100 veces más valor. Para mí hay gente que dice, pero ¿cómo te parece caro $3 un café?
Coño, porque $3 un café, cuando uno sabe lo que cuesta un café, $3 es caro. No quiere decir que uno no lo pueda pagar. Claro. Pero es un tema de la percepción del dinero. No quiere decir que porque uno los tenga, no va a pensar que es caro. ¿Me entiendes? Pues así. Y eso me enseñó la percepción del dinero cuando me di ese golpe financiero, que fui de tener mucho dinero a no tener Nada. manejaba un Mercedes-Benz en ese momento. La vida me enseñó que todo lo material, era un niño, que todo lo material viene y va. Y ahí empecé y siempre digo que en esa época me compraba, también estaba en un entorno laboral de ventas donde cada persona que ganaba algo de dinero se compraba un zapato de marca, se compraba una camisa de marca. Y fue entonces cuando una de las razones por las cuales yo utilizo zapatos Vans, Ajá. que son zapatos que cuestan Que a mí me encantan los Vans. y que son zapatos de menos de $100. Desde ese momento que tuve ese golpe financiero, dije, Oye, esto es un anuncio no pagado. ajá, exactamente. Para Vans, pero nos encantan. Me Dije, encantan los Vans. Nunca más voy a permitir que lo material defina mi intelecto, mi personalidad o quién yo soy, ¿no? Y desde entonces siempre uso esos zapatos. Esa es la razón. La gente me dice siempre, ¿por qué usas Vans? Y cuestan $60. Y para mí hacen el mismo trabajo con un zapato de $500. Y es mi personalidad hoy por hoy. Entonces aprendí a empezar a valorar mucho más el dinero. Y cuando hablábamos de esos padres que le dan todo a sus hijos no tienen valor porque no les costó. Claro, no les cuesta. No Lo que saben. no te cuesta. A veces no saben. Exacto. Hay un refrán que dice: con lo que no te cuesta, No te duele. no te duele. O sea, Correcto. realmente te tengo que decir que es muy cierto. Y si también es cierto que a veces no sabemos valorar cuando nos llega todo, ¿verdad? Sin ningún sacrificio. También es cierto que para uno reconocer que uno puede ser exitoso, a veces tiene que caer. O sea, tienen que tener tus altas, tus bajas, tocar profundo y decir, wow, no valoré cuando estaba arriba y ahora que estoy abajo, ¿qué voy a hacer diferente? Así que yo creo que eso es parte también de lo que es el crecimiento personal, lo que te hace crecer como persona y te hace convertirte en una persona guerrera, luchadora y que te permite entonces decir, ahora tengo que trazar mi futuro de una manera diferente. Pero a mí me gustaría, porque yo sé que tú trazaste en un momento tu futuro de una manera diferente. ¿Cómo tú entras al mundo tan maravilloso que es el mundo de la gastronomía? Bueno, trabajaba en una compañía donde hacía mucho dinero y tenía mucho tiempo libre. Tenía una posición ejecutiva, era director de operaciones y de ventas de una compañía grande a muy temprana edad y tenía la mayoría de mi tiempo libre porque la compañía operaba prácticamente bajo mi dirección, pero requería muy poquitas de mis horas. Y siempre me gustó la cocina desde muy joven y siempre se me dio muy bien. Y había Pero me mucha imagino que desde tu casa, todas estas Claro. cosas árabes, esta Y mucha gente, de- mucha gente a mi entorno, incluyendo a mi novia en ese momento, que hoy es mi esposa, que Qué bien. estamos juntos desde que tengo 18 años, me decían, métete a la escuela de cocina, métete a la escuela de cocina. Y entré a la escuela de cocina y fue a la universidad de cocina. Y fue como que cuando yo llegué a ese lugar, fue como que se despertó como una cosa en mí que yo nunca había sentido. una pasión. Fue algo como que había encontrado, era como si tuvieses encontrado un tesoro. Yo decía, todo en este mundo es perfecto para mí, ¿no? Yo sentía que todo lo que veía, bueno, mi carrera fueron 2 años y medio para finalizarla. No falté ni un día. Me mandaron un reconocimiento desde Francia porque tenía lo que llaman perfect attendance. Me gradué como cum laude en el área de las artes gastronómicas y sentí que nunca fui a la escuela un día. Wow, porque lo amabas. Amaba lo que Estabas estaba tan haciendo. feliz de lo que estabas haciendo. O sea, encontraste tu nicho, encontraste tu pasión y encontraste lo que realmente cuando uno tiene un trabajo y las horas pasan y no te das cuenta y llegas a tu casa y estás todavía energizado Tal cual. y descansas y te levantas con ese entusiasmo, es que definitivamente estás haciendo Tal lo cual. que amas. Y entonces, una vez graduado, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, trabajaba en esta empresa de ventas, pero quería agarrar mucha experiencia en el espacio de la cocina. Me busqué trabajos en restaurantes, en hoteles y los hacía a tiempo medio. Y trabajaba y muchas veces quería yo trabajar en un lugar y me decían, no, aquí para trabajar tienes que tener X años de experiencia. Y yo decía, yo trabajo de gratis, hermano.
Yo trabajo de gratis. Esa es la actitud. Yo trabajo de gratis porque yo decía, la experiencia que yo puedo llegar a lograr desarrollar aquí es invaluable. Iba y yo le decía, yo no vengo a trabajar por el dinero. Yo, haz de cuenta que vengo, le voy a poner más ganas que al que mejor le pagas y no me vas a tener que pagar nada. Y trabajaba así en varios lugares y trabajaba un par de meses y después le daba las gracias y me iba a otro lugar y así sucesivamente. Y a partir de eso... Pero ¿hay algún sitio que hayas trabajado que fue como tu gran punto de lanza para decir, aquí ya nació el Chef James? Bueno, yo cuando uno de mis primeros negocios, fundé una compañía de catering. Ah, qué bien. Y empecé una compañía de catering. Y empecé a hacer catering para gente adinerada que quería experiencias gastronómicas maravillosas en sus casas. Y en una de estas cenas que estaba haciendo, estaba una persona relacionada a la producción de televisión y me dicen, están haciendo un casting de televisión en Telemundo y tú eres chef, Y así es que eres entras joven. a la televisión. Así es como entró a la televisión. Voy a hacer una entrevista, me dicen, tienes que hacer un casting. Yo no fui listo para el casting. No llevé ingredientes, no llevé mi filipina de chef, no llevé nada. Le dije al productor, mira, esto no es para mí, le dije yo. Y el productor me dijo, ya estás aquí, hazlo. Yo le digo, pero no vine listo, no traje nada. Y me dice, bueno, hazlo como sombreado. Queremos ver tu comunicación, de qué estás mezclando, no sé qué. Habían 70 chefs en ese cuarto, cámaras, todo. En mi vida yo había estado enfrente de una cámara. Estaba nervioso. Estaba hecho pipí en los pantalones, literal. Y entonces, en ese momento, lo primero que se me ocurrió fue hacer una vinagreta. Y dije, bueno, lo más fácil. Y todos estaban haciendo cosas súper sofisticadas, el pescado, el salmón, aquí, allá. Y yo hice una vinagreta para ensaladas. Y la hice y salí, temblaba, o sea, sudaba. Yo sentía que... Y yo le dije, yo sé que perdí mi tiempo aquí, me fui, y a los 3 días me llaman y me dicen, felicidades, eres el nuevo conductor del programa nacional. Los pelos, como decimos en Puerto Rico. Sí, del programa nacional de la mañana de Telemundo. Wow. Bueno, es que para que tú veas dónde están las oportunidades. Total. Cuando a veces las tenemos de frente a nosotros y las estamos nosotros mismos. Por las razones que sean, las rechazamos. Porque tú ahí estabas como inseguro, no llevé los materiales, no estaba preparado, había unos chefs demasiado brutales. Top, sí, que tenían 20 años de experiencia. Con 20 años de experiencia, uno hacía un salmón, otro posiblemente hacía una carne, y yo solamente una simple vinagreta. Tal cual. Pero esa simple vinagreta te llevó a ser una gran estrella. Total. Porque la realidad es que todo el mundo se paraba a ver al Chef James. Vamos a ver qué receta nos tiene el Chef James. Y te voy a decir algo. Esa vinagreta, por cierto, hoy se llama la vinagreta del $1.000.000. Del millón. Claro, o sea, dentro si buscas la vinagreta del $1.000.000, es mi receta de la vinagreta que Tengo hice que aprenderme esa receta. en ese momento, porque la hice y trabajando todos los años que hice mi carrera en televisión, siempre digo que esa carrera, esa vinagreta me llevó a hacer más de $1.000.000. Wow. Estuviste ahí 11 años prácticamente 11 en la cadena hispana. Tremenda oportunidad. Pero sabes que tenías, y te digo que yo me convertí en tu fan. Te lo estoy confesando ahora. Tenías algo que no tenían todos los chefs. Y créeme que yo he visto muchos programas de chef, porque a mí personalmente me encanta la cocina. Que aunque nunca lo he estudiado, pero me parece que es eso mismo. Es una manera de tú unir la familia, Total. de invitar tus amigos, pues yo hago un plato, tú haces otro, y nos compartimos recetas y es una manera de conectar. Y la realidad es que yo te miraba y te voy a decir que me llamaba la atención de ti, tu sonrisa. Siempre te sonreías. O sea, estabas en el programa haciendo tu receta, pero siempre tenías una sonrisa. Y yo creo que eso de alguna manera te hizo ganarte el público. Que aunque puedas ser una persona que aparente ser seria, tenías ese carisma en la televisión y la gente, por lo menos yo me lo disfrutaba muchísimo. Hay una historia muy interesante porque quien me da la oportunidad para yo empecé en la televisión es un productor puertorriqueño que conocerás bastante bien, que se llama Tony Mojena. Claro. Que es una eminencia, muchísimo, un muy buen amigo y a quien siempre estaré agradecido porque Tony Mojena es uno de los mejores productores de Puerto Rico, a quien le envío, mira, un beso bien grande. Al cual le mandamos un beso Así a Tony. Y bueno, Tony me dijo algo que nunca se me olvida. Me dice,
yo siento realmente que tienes mucho talento, pero yo no sé qué va a pensar la gente. Entonces, ahorita vas a empezar en el show y vamos a hacer una prueba de 3 meses. ¿Quién va a decidir si te quedas o no? Yo hoy no te voy a dar un contrato. Yo te voy a dar el trabajo y te voy a pagar. Bien. Pero no te voy a dar un contrato. En 3 meses veremos qué dice el público. Fueron los 3 meses más largos de mi vida. Te imaginarás. Porque yo sentía que estaba viendo mi sueño. Cuando yo empecé en la escuela de cocina, me dije a mí mismo, y todavía tengo eso que llaman un vision board, que es Sí, claro. una pancartita donde tú ¿Cómo pones... te visualizas? Donde uno Haces ahí pone- montas ahí cuáles son tus metas a corto, mediano Tal plazo, cual. largo plazo, y eso tú sabes que funciona. Yo estudiaba totalmente. Bueno, Funciona. aquí estoy 15 años después. Sí, sí, sí. Yo puse una foto mía y dibujé alrededor un televisor y yo decía, quiero en algún momento hacer televisión y ser chef en televisión. Quería tener un libro de cocina, cosa que también logré, y varias otras cosas, todas se dieron. Y cuando yo salgo de esa conversación con Tony Mojena, voy y hablo con mi madre y le digo, ¿qué crees que tengo que hacer para que el público me acepte y yo pueda seguir viviendo este sueño? Porque el sueño lo tengo por 3 meses. De ahí en adelante no sabremos. No sabemos, me lo tengo que ganar. Y entonces mi mamá me dijo, tienes que ser tú, no trates de ser nada más porque tienes muy buenos amigos, tus amigos te quieren, nosotros, tu familia, te queremos mucho. Te vamos a respaldar y todo. Sé quién tú eres. Eres divertido, eres profesional, te empujas a ti mismo muchísimo hacia la excelencia, hacia marcar la diferencia. Sé eso. Y ese día entendí que no tenía que tratar de ser nadie más. En la televisión, en el mundo artístico, vemos muchos talentos que son algo frente a cámara y que son totalmente distintos cuando no están. Entonces, Sí. otra cosa es como prender la luz y apagarla. en el Literal, momento. literal. Porque se sonríen cuando prenden las cámaras y las luces y luego son, Sí, son tal cual. por no decir ninguna palabra. Sí, tal cual. La realidad es que me alegra mucho que nos cuentes eso, que tu sueño de 3 meses, pues la realidad es que se convirtieron en 11 años. 11 años. Maravillosos, donde diste lo mejor de ti. A mí me gustaría que te pudieras remontar a esos 11 años y nos contaras un poco de los momentos que más recuerdas con más amor, más pasión o alguna anécdota que te haya pasado en esos 11 años. Bueno, siempre creo que hay momentos. Yo vengo de un pueblo muy pequeño en Venezuela que se llama Los Teques, que es de 100.000 habitantes, chiquitico, a donde nació el tequeño. Ay, qué rico, me encantan los pequeños. Y entonces yo, pues llegar a la televisión y de repente de un día a otro que me empezaran a reconocer. Yo iba a países donde, no, si me decías, nunca fui muy bueno, en ese momento nunca fui muy bueno en geografía, pero me decías, ¿a dónde está este país en Latinoamérica? Y yo no sabía ubicarlo en el mapa. Y llegaba a esos países y había gente en los aeropuertos, íbamos a grabar un lugar y en ese momento existía Twitter y yo posteaba en Twitter y de repente llegaba un montón de gente y más de una vez tocó como sacarme por detrás del lugar porque estaba eso lleno de gente y yo no lo entendía. Para mí era muy difícil entender que yo iba a en Estados Unidos que tampoco en mi vida había ni siquiera pronunciado. Y de repente llegaba y había un auditorio con 500 y miles de personas sentadas esperando para ver a Chef James y para tomarse una foto con Chef James. Me llenaba demasiado el corazón de gratitud. Sobre todo porque yo entendía lo difícil que había sido poder estabilizarnos en Estados Unidos cuando recién llegaba con mi madre, que mi madre con lágrimas en los ojos me decía, no podemos comprar eso en el mercado, hoy no vamos a poder comer carne, hoy no vamos... Y vuelvo y siempre repito, nunca hay nada de esto. Hay mucha gente que utiliza estas historias para martirizarse o para dar lástima. Yo siempre las comento desde la gratitud y sobre todo desde la posición de si eso me pasó a mí y hoy he logrado cosas, poco o mucho, Claro. no soy distinto a nadie de los que están en casa. Siempre les digo que a veces y en muchas áreas y en muchos aspectos de la vida soy hasta más tonto que muchos de los que están en casa. Yo siempre lo digo desde el punto de vista de que vete en mí como que tú también eres alguien que puede lograr lo que se Claro, yo creo que precisamente, James, eso es una de las cosas maravillosas que tiene este programa. Que de alguna manera la gente puede verte a ti, no solamente lo que vieron por muchos años en la televisión, sino que detrás de ese chef exitoso que estuvo tantos años en la pantalla,
hay un ser humano como todos, con sacrificios, con áreas de oportunidad, con posiblemente muchos logros, pero también algunos fracasos. Y el tener que llegar a un país como fue el caso con tu mamá, que se sacrificaron de tal manera, donde a veces no había que comer. Literal. Había que comer, como tú bien dijiste, arroz blanco con jalapeño. Con su salsita tabasco. Salsita tabasco. Pues hay que darle gracias a Dios hasta por eso. Porque uno, de alguna manera uno lo logró. Uno Total. logró superar esa etapa y has podido lograr ser exitoso. Dentro de lo que es el éxito, que a veces se puede definir de muchísimas maneras, me gustaría conocer cuál es tu definición del éxito. Mira, yo creo que el éxito no se alcanza. El éxito no es algo que llegas, porque yo, por ejemplo, una de mis metas monetarias era en algún momento, y creo que es la de mucha gente, era poder hacer $1 millón o facturar $1 millón. Y cuando llegas a, podríamos decir, Cuando llegas a eso, mucha gente podría decir que el $1 millón es el éxito. uh-huh. Y hay mucha gente que diría, yo gano $1 millón y soy exitoso. Pero también he conocido billonarios con B, billonarios que tienen miles de millones. Ajá. Y son las personas más infelices que te puedas Eso es así. imaginar. Son personas marchitas, son personas que no disfrutan la vida, no disfrutan lo que tienen, no disfrutan absolutamente nada. Entonces, yo creo Se que... convierten a veces en egocentristas, narcisistas, se ajenan de la realidad, Tal cual. se ponen un poco prepotentes y ahí es que está el peligro del éxito. Tal cual. Y yo creo que el éxito son las ganancias constantes. Yo creo que es exitosa aquella persona que celebra todas las cosas buenas que te pasan en un día. Así es. Desde la sonrisa de tus hijos, hasta que tengas un buen día, hasta que las cosas salgan como querías, alcances un objetivo pequeño, sea un objetivo de una meta corporal, perdiste tus 2 libras o tus 5 libras, ese día si estás en el área de ventas facturaste esto, todas estas pequeñas ganancias. Y el poder sumar ganancias constantes para mí es lo que realmente es el éxito. Porque el éxito no tiene niveles. Tú puedes ser exitoso haciendo $40,000 al año Así o puedes ser exitoso haciendo millones de dólares al año. Entonces, yo creo que el éxito es muy subjetivo y el éxito Yo para también mí pienso igual. va directamente relacionado a las pequeñas ganancias, esas pequeñas ganancias que desarrollan dopamina en nuestro cerebro constantemente y que nos mantienen celebrando que las cosas están saliendo bien. Para mí eso es una vida exitosa. Yo pienso que tenemos que empezar con que el éxito es cada día podernos levantar y ver un amanecer. Eso es un éxito, indiscutiblemente. Tener la bendición de Dios en todo lo que uno haga es un éxito. Hay una historia o una metáfora muy interesante y es que si yo te digo que mañana te voy a dar $1 millón, ¿te pondrías contenta? Claro, todo el mundo se pondría contento. Perfecto. Y si ahora yo te digo que hoy te voy a dar $10 millones, pero mañana no te vas a despertar, ¿los tomarías? Claro que no. Claro que no. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que $10 millones no compran la felicidad de podernos levantar el próximo día. Levantarnos el próximo día vale más que $10 millones. Eso es así. Pero cuando hemos tomado el tiempo de sentarnos y decir, mira, estoy más agradecido que si me dieran $10 millones de levantarme hoy a poder comerme el mundo. Aunque no te dieran nada, el mero hecho, salud, el mero hecho de poder levantarte Tal y cual. darle gracias a Dios por un nuevo día, y darle gracias a Dios por tu familia, y darle gracias a Dios por tus metas, por tus proyectos, ya eso no vale $1 millón, vale todos los millones del mundo. Ahí está. Y esa es la realidad. ¿Y qué podemos hablar de lo que van a ser tus nuevos proyectos, tus más recientes proyectos? Sé que tienes una agencia, sé que de alguna manera con esa agencia has apoyado a muchas celebridades a llegar a otros niveles, sobre todo a través de las redes sociales y todo lo que son tus estrategias de mercadeo. Bueno, también entendí en una economía tan volátil como la es la de los Estados Unidos, siento, y si puedo darle un consejo a la gente en casa es que hay que diversificarse. Personas que tengan un trabajo, personas que tengan un empleo, nunca dependan de ese empleo.
porque al depender somos vulnerables Así es. a vivir uno de lo que yo considero puede ser los momentos más difíciles que un ser humano puede llegar a vivir, y es el quedarnos desnudos a partir de la decisión de una persona que puede ser tu jefe, y de repente te encuentras un día con las responsabilidades de llevar un hogar adelante y de no tener ese sustento porque te acaban de despedir, de echar, de lo que sea, como querramos llamarlo. Entonces dependemos y nos volvemos dependientes. Y yo siempre le digo a la gente, nunca dependas. Y si tienes un trabajo, búscate un segundo trabajo de manera que nunca quedes colgando. La responsabilidad como padre, y yo de pensarlo Solo tienes un hijo, ¿no? un hijo, sí, y dos perritos que son mis otros dos hijos. Siempre digo que la responsabilidad de nosotros como padres, y muy poca gente entiende a los padres. Yo creo que los padres se llevan muy poco crédito también. Las madres tienen todo el crédito, pero ese mismo crédito creo que no es equitativo muchas veces con los padres. Y yo siempre digo que en los restaurantes, como siempre he tenido restaurantes, el Día de las Madres no hay mesa, no hay reserva. El Día de los Padres hay espacio, no hacen tantas reservas, ¿no? Es que los padres son más simples. Mucho más Yo simple. me quedo en la casa, yo quiero ver una película, yo quiero estar jugando dominó, por lo menos en Puerto Rico. Tal cual, Yo tal quiero cual. jugar dominó, yo quiero estar cocinando. Tomando lo otro. pitorro. Así mismo es. y entonces yo digo que muy poca gente, también porque en la sociedad ha demostrado y nos ha llevado a que el padre siempre tiene que ser el duro, el que no llora, el que es inquebrantable. Y muy poca gente entra a pensar qué pensamos nosotros como padres, ¿no? Yo siempre pienso que un padre que se queda sin trabajo o una madre que es padre y se queda sin trabajo puede ser de las cosas más difíciles, porque la responsabilidad que tenemos en dar, en proveer, ahora se ve comprometida por la decisión de una persona que está arriba de nosotros, sobre la cual no tenemos control. Así. Y es por eso que tenemos que diversificar. Y eso fue una de las cosas que yo entendí. Una vez hablando con un muy buen amigo mío, Raúl González, conductor de televisión Divino, también. lo adoro. Muy buen amigo. Encantado. Decíamos, estando en la televisión siempre tenemos una fecha de expiración puesta en la frente. Eso es así. Y un día va a llegar alguien y va a decir, quiero cambiar de concepto, Sí. no me gusta lo que tú haces, y no es nada en contra de ellos. En el canal o pasa, siempre cosas pasan. Y te quedas colgando. Y entonces ahí empecé yo a buscar de alguna manera Bueno, pero yo sé cambiar. que tú siempre estás reinventándote. Siempre estás creando proyectos. ¿Cuál es ese secreto tan maravilloso que tú tienes para que todo lo que tú haces te salga bien? Bueno, eso es lo que la gente ve. Porque Ok. eso es lo que la gente ve Sí, porque eso es importante también. eso es lo que la gente ve porque dentro de un éxito creo que hay 10 fracasos. Y la gente no entiende que para llegar tienes que tratar muchas veces. Hay gente que intenta una vez y dice fracasé y renuncio, ¿no? Usain Bolt, que es uno de los corredores más importantes en la historia del atletismo, entrenó 15 años para una carrera de 100 metros planos en las Olimpiadas de Beijing y se hizo el corredor más rápido del mundo. Pero entrenó 15 años, todos los días, incansablemente. La repetición es lo que nos lleva a lograr las grandes cosas. No renunciar. Resistencia, no renunciar. No renunciar. Cuando algo te sale mal, vas a hacer un negocio, te salió mal, vuelve a intentar porque Claro que ya sabes que te salió mal. Ahora vas a empezar desde otro punto, no vas a empezar desde el mismo lugar. Vas a tener mucha más experiencia. Y si te volvió a salir mal una tercera vez, vas a seguir hasta que lo vas a lograr. Para mí ese ha sido el secreto detrás de... Yo abrí mi primera agencia de marketing con mi esposa antes de estar en la televisión, porque nos dedicábamos a eso y fracasó. Y ahora tengo una agencia de marketing que ha ayudado a algunas de las personalidades y celebridades y negocios más importantes en los Estados Unidos a ir al próximo nivel, porque lo volví a intentar y porque no me conformé con que la vida te diga esta vez no. Claro que sí. Oye, ¿qué legado te gustaría dejarle a tu hijo? Que hay que salir a buscar las cosas, que las cosas no te vienen a buscar a ti y que el magnetismo se crea, ¿no? El magnetismo, hoy en día la sociedad creo que cada vez quiere trabajar menos y ganar más, y yo creo que en algún momento de la vida, cuando tenemos tiempo, tenemos que aprovechar ese tiempo para dar todas las horas que tengamos para llegar, para lograrlo, y ya después con todo eso que has logrado, con todo ese patrimonio, compras tiempo. Claro. No al revés. Claro. Vivir una vida fácil al principio
te va a llevar a vivir una vida difícil al final. Esa gente que fiestea, rumbea, jode a lo largo de toda la vida, cuando llega no ha logrado nada, la vejez es muy difícil. Y ese fue uno de mis grandes miedos toda la vida. Si nos quemamos las pestañas, trabajamos, le ponemos todas las ganas en esos años donde tenemos fuerza, vitalidad y energía, nuestros últimos años los vamos a disfrutar de forma fácil. Bueno, tenemos que concluir que definitivamente el Chef James es más que un nombre. Es una marca. Es un hombre que se ha sacrificado y ha logrado todas sus metas. Altas, bajas, pero al fin has logrado el éxito, como lo quieras definir. Me encantaría que nuestro público sepa cómo conseguirte a través de tus redes. Bueno, @Chef James en todas las redes sociales para, toda mi línea de productos de cocina que ha un poquito revolucionado el mercado de cocina. Hoy somos la tienda número 1 de cocina para hispanos en Estados Unidos. Wow, si quieren reamoblar su cocina y poner ollas nuevas, cuchillos nuevos de altísima calidad, esas cosas que no encontramos en las tiendas convencionales, chefjames.com y en las redes como Chef James, y ahí por supuesto compartimos un poco más de todo esto que sucede en el día a día del ecosistema o de la vida. Me de Chef James. encantaría estar una hora más contigo porque tenemos que hablar de todas esas cosas que tiene el Chef James. Yo me voy a convertir ya en tu clienta y en tu fanática soy ya hace tiempo. Así es que gracias por abrir tu alma con nosotros, por ese ser tan maravilloso que hay en ti, que sigas cultivando ese talento que Dios te ha regalado, esa gastronomía que siga creciendo y que el Chef James no esté local, sino que esté universal, que todo el mundo te pueda conocer de punta a punta. Mucho éxito y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ámbar con alma. Gracias. Ámbar con alma. Ámbar con alma, luz que nos inspira, fuerza que abraza. Cambiemos el mundo, paso a paso en este podcast, tocando las vidas, conectando las almas. Esto es Ámbar con alma.